Aventureros y aventureras, bienvenidos a Desafío Viajero, un nuevo capítulo. Estamos a jueves y hoy toca entrevista, pero una entrevista muy especial. Probablemente la entrevista, si hace unos meses cuando hablábamos con Diego Cortijos decía que es como el Thor Heyerdahl del siglo XXI, sin duda que el aventurero, el viajero que traemos hoy ni de lejos se queda atrás, incluso yo diría que algunos pasos por delante en cuanto al número de países visitados e incluso en cuanto a las experiencias vividas. Atención porque llega Desafío Viajero, Daniel Landa. Comenzamos. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues encantado de hablar contigo. Bueno, pues un placer tenerte en Desafío Viajero. Probablemente muchos de los que ahora mismo nos estáis viendo os sonará Daniel Landa por sus documentales Un Mundo Aparte, Pacífico, Atlántico, pues un auténtico viajero que ha dado vueltas por el planeta Tierra en una ocasión, ¿verdad?, del tirón, pero en otras, pues a cachos, ¿no, Daniel? Bueno, bienvenido a Desafío Viajero, de verdad. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Y a mí también, compartir siempre con gente inquieta y viajera estas experiencias, pues siempre es un placer, desde luego. Pues bueno, efectivamente, Daniel no solo es viajero, también es periodista, es productor, documentalista y desde luego que, bueno, a día de hoy yo he estado buceando estos días por sus documentales, ¿no? Que sepáis que en Amazon Prime podéis encontrar el que es el penúltimo, Pacífico, si no me equivoco, ¿verdad, Daniel? Correcto, sí, Pacífico. Y ahora pues nos contarás un poco cuál ha sido tu trayectoria y cómo te has metido en este berenjenal, no solo de viajar por todo el mundo, sino de contarlo también como lo haces. Así que, Daniel, cuéntame, tú has dado la vuelta al mundo, la diste entre 2004 y 2006, si no me equivoco, ¿verdad? 2006 y 2008. 2006 y 2008. Llovido, pero no tanto. Sí, 2006, 2008. 2 años. ¿Cómo surge esto de decir, oye, voy a dar la vuelta al mundo? No a cacho, sino del tirón, en un único viaje. Veamos. Desde España podríamos recorrer Europa de una punta a otra, hacia los países escandinavos. Y si seguimos un poco más, llegaríamos incluso a Cabo Norte. Otra opción más ambiciosa empieza en San Petersburgo. Desde allí conduciríamos por las carreteras de Rusia hasta los desiertos de Mongolia, donde viven los hombres nómadas. ¿Y por qué no seguir avanzando? Dar un último salto y alcanzar las últimas poblaciones de Kamchatka. Aunque para travesías míticas está la Panamericana. Desde Alaska podríamos iniciar un viaje por la costa de Canadá y adentrarnos en el interior de Estados Unidos. Luego habría que atravesar México y los países que se asoman al Caribe. Después cruzaríamos la selva del Amazonas antes de recorrer las rutas de los incas, para terminar descendiendo toda la Patagonia. Incluso, quién sabe, desde allí la Antártida no pilla tan lejos. Tampoco podíamos olvidar la ruta que une Ciudad del Cabo con El Cairo. Eso significaría atravesar África entera, acercarse a los territorios más salvajes del mundo y a las tribus del interior del continente. Más tarde seguiríamos la estela de los pueblos del Nilo y después solo tendríamos que bordear el Mediterráneo antes de llegar a España. Debatimos durante días. Y como no nos pusimos de acuerdo a la hora de elegir una de las grandes rutas del planeta, al final decidimos hacerlas todas. Bueno, a ver, yo tendría que poner el antecedente a ese viaje. Nosotros en el año 99, ahí sí que ha llovido, bueno, pues cogimos un coche en mi ciudad natal, en Palencia, y nos fuimos hasta Singapur en un mondeo. 3 personas, otro palentino, Alberto Fernández, y un madrileño, Pedro Martínez, y completamos la primera gran travesía, ¿no? De la cual pues surgió una serie documental que se llamaba El viaje de los 3 océanos, que era pues una experiencia hecha con mucho más corazón que cabeza, con todas las ganas del mundo, toda la pasión. Y cuando terminamos aquel viaje, yo pensé que se podía dar el salto, que aquello merecía la pena, que todos los desvelos eran recompensados y que podíamos intentar convertir
eso en un oficio, ¿no? Y entonces, bueno, pues me lancé a perfilar el viaje redondo por excelencia, que es la vuelta al mundo, para lo cual, bueno, pues estuvimos varios meses, bueno, primero yo en solitario, estructurando, diseñando esa ruta, luego varios años, porque esto va de años, ¿no? Buscando la financiación, con patrocinios, con algunas marcas, etcétera. Y finalmente, bueno, pues nos vimos saliendo del mirador de Autilla del Pino, camino a Autilla del Pino, pero dando la vuelta al mundo, ¿no? Y bueno, pues ese vértigo, esa emoción, ¿no? que sentía en el primer viaje que nos llevó a Singapur, ¿no? Ese ponerte los pelos de punta cuando de repente arrancas un coche y dices, oye, ¿dónde me estoy metiendo? ¿A dónde voy? ¿No? Ese mar de incertidumbre, pues bueno, pues llega a ser incluso adictivo. Y eso nos llevó, pues, efectivamente, como contabas, a estar 2 años dando la vuelta al mundo, y además en un viaje que era muy ambicioso, porque ya no era simplemente dar la vuelta al mundo, era viajar primero de España a Cabo Norte, de Cabo Norte a Vladivostok y a Kamchatka, de Alaska a Ushuaia y luego el paso a la Antártida, y de Ciudad del Cabo al Cairo y rodear el Mediterráneo, con lo cual eran recorrer todos los continentes, excepto la parte que nos quedamos, que luego ya retratamos en Pacífico, pero hacer una ruta en coche muy ambiciosa, muy larga y desde luego apasionante e inolvidable. Se habla muchas veces de circunnavegar, en este caso sería circunducir, ¿no? De alguna forma. Circunducir, sí. Porque de hecho nosotros circunducimos muchas veces, y precisamente por eso lo que hacemos es, los 2 últimos proyectos, las 2 últimas expediciones tienen nombres de océanos, ¿no? Pacífico y Atlántico, y sin embargo son proyectos por tierra, ¿no? Lo que hacemos es bordear esos territorios, porque entre otras cosas, afortunadamente, esos océanos son muy largos y las rutas son enormes, son casi inabarcables, y bueno, y eso es lo que nos motiva también, ¿no? Las grandes rutas, las grandes expediciones. Bueno, me llama mucho la atención, volviendo a tus orígenes, ¿no? En el momento en que planteas la opción de, bueno, pues me voy casi con unos amigos, ¿no? Con unos colegas a dar la vuelta al mundo. Sí. Claro, alguna vez te he escuchado oír hablar de que pues, preguntaste y pediste patrocinios y financiación a más de 300 empresas, que muchas te dijeron que no, ¿no? Muchas, prácticamente todas. Pero en ese prácticamente está la diferencia entre salir o no salir, ¿no? Sí, nosotros acudimos a más de 300 puertas. Yo siempre hablo en plural porque yo he tenido grandes compañeros de proyectos, ya no solo de viajes, ¿no? Sino de proyectos un tanto existenciales. En ese caso, en el de la Vuelta al Mundo, iba José Luis Feliu y yo, pues recorriendo España con un proyecto bajo el brazo, llamando a todas esas puertas. Y bueno, pues al final hay 2 que dicen que sí, ¿no? Y bueno, te agarras a esa opción. De hecho, bueno, dicen que sí, pero también de una manera nunca ideal, ¿no? Uno idealiza y dice, no, pues ahora cuando llame a estos van a poner aquí todos los recursos del mundo, la logística, un presupuesto, y no es verdad. Al final, y más cuando pues uno tiene menos experiencia y menos cartas de presentación, aunque habíamos hecho esa otra serie, bueno, pues lo que haces es tirar también de corazón, ¿no? Siempre tiras de corazón. O sea, da igual el proyecto que has hecho, da igual, ¿no? Al final tú tienes que apuestas también en lo personal, dejas un poco todo lo que tienes en ese proyecto, cuentas con el respaldo de algún patrocinador, alguna empresa que bueno, pues apuesta por ti, y el resto lo completas tú, ¿no? Y bueno, y así fue, y al final sale, y la perseverancia en estos casos, bueno, yo creo que quien intenta soñar, ¿no? Muchas veces en proyectos igual un poco irreales casi, ¿no? Bueno, pues tiene que tener claro que uno de los requisitos, posiblemente el único requisito indispensable, es el de la perseverancia, ¿no? Porque hay muchísimos noes y bueno, y al final algo así. Bueno, Daniel, hablábamos de lo difícil que es el conseguir financiación, patrocinio para poder hacer una vuelta al mundo, porque al final cuando nos planteamos esa opción de decir, sé que voy a estar más de 2 años fuera de casa dando la vuelta al planeta Tierra,
Claro, ¿cuánto cuesta eso? O sea, ¿qué presupuesto requiere dar una vuelta al mundo? Bueno, la pregunta sería ¿qué presupuesto requiere hacer un documental de la vuelta al mundo? Que es un poco lo que cambia el concepto, ¿no? Es decir, cuando tú profesionalizas un viaje y tú lo que haces es elaborar un trabajo, es un presupuesto muy diferente a dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta al mundo se puede dar de muchísimas maneras. Seguro que tú conoces a gente que, bueno, pues dar la vuelta al mundo de mochileros, en moto, a pie, haciendo autostop. Hay mil formas, trabajando en ruta. Oye, la financiación puede venir de muchísimos medios, incluso, pues eso, lo que decíamos, en ruta o no, ¿no? Ahora, cuando tú tienes una finalidad profesional, tienes que tener unos mínimos, porque tienes que mantener un equipo, hay una gente que está ejerciendo un trabajo, hay una logística que es indispensable, y también en ese sentido ha cambiado mucho desde mis primeros proyectos hasta los últimos. Y no quiere decir que haya subido mucho el presupuesto, cuidado, quiere decir que, bueno, hay más celo a la hora de buscar una serie de contenidos, una serie de mínimos también profesionales. Es verdad que yo tengo que pagar a un equipo, eso encarece las cosas. Entonces, bueno, depende mucho. La vuelta al mundo puede tener un precio, pues 2 años, no te sé decir, a lo mejor de 200.000 euros, si quieres, ¿no? O 100.000 euros, o menos, o 50.000. Y si lo haces en un año, pues menos todavía. Se puede viajar por poco dinero. Ahora, hacer una serie documental, que además está la postproducción, que están los equipos de cámara, que está tal, bueno, pues se encarece bastante. Yo no recuerdo exactamente cuánto era el precio de la primera expedición, pero no llegaba a 1 millón de euros, y estamos hablando de 2 años de 13 capítulos, no llegaba, pero bueno, tendía a esa cantidad un poco, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que cuesta, haciéndolo de una manera muy, muy, muy contenida, te lo puedo asegurar, muy contenida. Uh-huh. Uh-huh. Uno cuando prepara un viaje, muchas veces, pues bueno, uno se hace su itinerario, ¿no? Se hace su ruta, piensa en dónde va a dormir o qué medio de transporte va a utilizar, ¿no? Pero yo creo que muy pocas veces tenemos en cuenta los imprevistos, ¿no? Que surgen en todos los viajes. O sea, yo prácticamente es que no conozco algún viaje que haya hecho donde no haya pasado algo que no tenía previsto que podía pasar, ¿no? A ti, cuando viajas por ahí, pues te han surgido muchos imprevistos del estilo que pierdas algo importante, el pasaporte, o que tengas alguna enfermedad, que cojas algo por ahí. ¿Estas cosas pasan? Bueno, es imposible que no pasen, ¿no? O sea, de hecho, al final sí tienes en cuenta que hay cosas que no vas a tener en cuenta o que no has tenido en cuenta y que te van a pasar factura. O sea, hay un margen siempre de incertidumbre, ¿no? Lo cual enriquece también los viajes, porque convierten un viaje en una aventura. Y algo programado en algo donde pierdes el control permanentemente. Pues cosas que nos hayan pasado, miles, te diría, miles, y desde el primer viaje hasta el último. Mira, en el primer viaje que te contaba, que fuimos a Singapur, nosotros nos pasó algo que yo creo que sería propio de Gila, ¿no? Del humorista, porque íbamos conduciendo, me acuerdo que entonces era un Ford Mondeo que tenía las pegatinas de los patrocinios y tal. Estábamos por la zona pues muy cerca a Chechenia, en Dagestán, la provincia rusa de Dagestán. Estamos por la frontera con Chechenia y nos encontramos el ejército ruso desplegando tropas el primer día de la guerra de Chechenia. Pero nos encontramos la guerra en la carretera, pero palabra, ¿eh? Nosotros íbamos conduciendo y yo recuerdo que decía, coño, ¿qué es aquello? No es un tanque aquello. Se veía como parecía una tormenta esta del desierto, empieza el polvo como del camino. Digo, sí, un tanque, ¿cómo que uno? Hay otro. Son cientos de tanques. Y nos encontramos los tanques y éramos los únicos que íbamos por esa carretera, cientos de tanques que estaban desplegando tropas. Y de hecho, pues llegados a un punto, había un tanque cruzado en la carretera, nos pararon y nos dijeron, pero ¿dónde vais? Y digo, no, tourist. Y decía, ¿pero qué tourist? Dice, si estamos en guerra. Digo, ya, pero es que vamos a Singapur. Claro, explícale tú al soldado ruso que está haciendo un viaje a Singapur, tienes que pasar por ahí, ¿no? Nos retuvieron, mil historias, nos pusieron una escolta. Bueno, pasamos también un momento de cierta tensión, ¿no? Pues imagínate, si te puedes llegar a encontrar la guerra
pues te pueden pasar mil cosas. Yo he pasado 2 veces la malaria, ¿no? Pero bueno, son cosas que más o menos encajan dentro de las posibilidades. Cuando tú sales a un viaje por África, pues oye, ten en cuenta que ahí, o por Papúa, o por donde sea, ¿no? Bueno, pues estás expuesto. Si no estás dispuesto a estar expuesto, no salgas, tío, porque también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener cintura, hay que tener cintura. Yo creo que es más importante tener cintura que tener control cuando uno está haciendo este tipo de viajes, porque el viaje te va a llevar por donde tú no tenías ni idea y simplemente el hecho de ser consciente de eso te prepara para tener esa flexibilidad, ¿no? Y abordar. Y al final, cuando uno se lo toma con esa actitud, siempre acaba cayendo de pie, ¿no? Puedes decir, oye, pues he cogido la malaria o he cogido una indigestión que te va a pasar seguro, ¿no? A nada que vayas por un país un poco exótico, seguro que vas a tener una indigestión, ¿no? Pero bueno, eso al final te da pues lo que dices, ¿no? Primero, la experiencia de saber que te puede pasar y que tienes que abrazar ese momento y que va a pasar y que luego lo podrás contar porque seguramente vas a caer de pie, ¿no? No sé si caes de pie o si estás ya acostumbrado a levantarte, ¿no? Que me parece aún más importante. Y al final es verdad que el mundo te demuestra que hay más manos tendidas que puertas cerradas y la gente te da unas grandes lecciones y las cosas acaban saliendo bien, ¿no? Pero muchas veces es, bueno, pues a consecuencia de caer, de tropezar, de andar en el barro, de perderte y reencontrarte, y ese proceso, pues aprendes mucho, ¿no? Y te enriquece mucho. Y lo dices ahora como sentados aquí en casa tranquilamente, pero cuando estás en ruta y te pasa, dices, me cago en la leche, ¿cómo es posible que nos hayamos metido en este lío y esta vez y otra vez y otra vez? Bueno, pero es el día a día y cuando tomas perspectiva, pues sí, todo es para bien, ¿no? Y todo te hace llegar al punto donde querías llegar y eso es mágico, ¿no? Porque al final se cumple, ¿no? Ese sueño de terminar el proyecto pese a todo lo que hay en el camino. Claro, donde desde luego que no te caíste, a pesar del riesgo que ello supone, es en el camino del Huashan en China, ¿no? menos mal que no me caí. Joder, ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Es una de esas locuras que hay, que además es muy chino, el lugar es muy chino, porque hay que entender también un poco la mentalidad china, es muchas veces de explotar todo a un extremo un tanto visceral, ¿no? Y desproporcionado. Bueno, pues el Huashan es un camino, un paso, ¿vale? Entre templos que son budistas, taoístas, que están en un área al norte de China, que tiene unos precipicios abisales, es decir, son caídas de más de 1000 metros y allí habían decidido construir una pequeña ermita, los monjes de esa región, y como lo que buscan es la abstracción, ¿no? La meditación, ¿qué es lo que hacen? Pues buscar el lugar más apartado del mundo, y para llegar a ese lugar lo que habían hecho es poner unas tablas sencillas en un barranco vertical absolutamente, de verdad que te marea solo de verlo, y por allí pasaban para ir a su templo donde, bueno, pues se abstraían de todo, ¿no? Como para seguirles. Bueno, pues ahora se ha convertido en un camino, en un desafío, ¿no? Para muchos viajeros o turistas y tal, y nosotros decidimos ir a visitar esa ermita y pasar por el camino de Huashan. Y yo te diré que soy una persona que tiene, a ver, yo no diría tanto un vértigo atroz, pero sí tengo mucho miedo a las alturas. O sea, llevé con mi chica a una catedral que nos subimos ahí ¿dónde era? Me parece en Albania, y nos subimos a una catedral que tenía, y me ponía así para hacer la foto y digo, no me voy a apoyar en la barandilla que me da cosa. Y dice, ¿pero cómo te va a dar cosa? Si tú has estado en Huashan y has estado... Digo, sí, pero iba cagado, macho, porque es que o sea, yo iba porque, bueno, pues al final le echas coraje y tiras, pero es un sitio absolutamente delirante. Además es que no hay barandilla y el camino de ida es el mismo de vuelta, ¿no? Y que eso es lo peor, porque yo iba andando, hay unas cuerdas, ellos te ponen un arnés,
hay que verlo, ¿eh? Porque, o sea, todo tiene como óxido viejuno, ¿no? Una sensación de fragilidad tremenda, y tienen como unos cables que han anclado a la pared donde tú te vas, amarrando con el arnés. Pero te estoy hablando de unas tablas que tendrán, pues, nada, 20-30 centímetros, y cuando estamos a mitad del camino vemos que empieza a venir gente por el otro lado. Digo, pero que aquí no cabemos, pero que esto no puede ser, o sea, alguien se ha equivocado. Y no, es que es un camino de ida y de vuelta. Entonces, los que vuelven pasan por debajo, y el que va tiene que abrirse, poner las puntas de los pies en la punta de una tabla que está a 1000 metros de caída y dejar pasar al otro por el interior. Tío, imagínate ahí el nerviosismo y el agobio. Pero bueno, son sitios únicos en el mundo. Bueno, y yo lo hice una vez y ya con eso, pues, me doy por satisfecho. Ya sabes lo que es, ¿no? Gracias. Bueno, afortunadamente, pues tu experiencia en el Camino de Guasán fue benévola, ¿no? No pasó nada más allá del exceso de adrenalina y de los nervios. Sí. Pero ¿alguna vez en tus viajes, Daniel, has tenido miedo por decir, no sé si esto lo voy a contar? ¿Has estado cerca alguna vez de la muerte en tus viajes? Pues mira, sí, alguna vez. Mira, nosotros hemos estado en la carretera. Suele ser el lugar más vulnerable de todos, sobre todo en algunos sitios, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, nosotros íbamos por caminos, y no hablo de la típica, la carretera del diablo que llaman y tal, no, hablo la carretera de la muerte, me parece que es, no, hablo de otros caminos donde hay mucho más tráfico, donde hay lluvias, donde hay barro y donde hay unos abismos. O sea, da igual que el abismo tenga 50 o 150 metros, te da igual, a efectos prácticos el diagnóstico será el mismo, ¿no? Al final. Y bueno, y hemos pasado momentos de apuros. Pero te diré que en mi último viaje, en un capítulo que hemos editado, que estamos trabajando en la edición en este momento, es decir, todavía no se ha emitido, yo viví una de las experiencias más extremas que he vivido nunca, y además fue por un afán de conocer ese África profunda, ¿no? Y bueno, te lo voy a anticipar, a riesgo de hacer así un gran spoiler, pero bueno, te lo perfilo un poco, ¿no? Sin entrar en demasiados detalles, pero yo me sometí a una iniciación africana consistente en la ingesta de una planta que se llama iboga, en un ritual que ellos llaman Buti. Buti es el dios de esa religión que practican ellos, donde, bueno, pues tiene un efecto enteógeno. La raíz de esa planta es la que se ingiere y te llega o te puede llevar a tener una serie de visiones místicas, ¿vale? De alucinaciones, todo esto. Pero de una manera siempre hay que distinguir mucho, ¿no? Entre una droga química y una planta enteógena, como puede ser la ayahuasca o esto. Bueno, y el caso es que yo tenía tanta curiosidad por entender qué entendían ellos, cómo veían ellos el mundo, que me postulé a participar en ese ritual, y aquello fue como si ingirieses África entera, el África profunda, ¿sí? Como que realmente ves una sensación muy brutal, muy visceral, muy salvaje de todo. Tu cabeza entra en una especie de tormenta eléctrica donde sientes realmente algo siniestro, te diría, algo duro, algo muy, muy, muy difícil de poder describir, y físicamente entras en un estado extremo también, hasta el punto de que yo hubo un momento que temí por no salir de ahí. Y de hecho, bueno, pues luego supimos que había gente que había participado en esos rituales y que no había salido, o que habían salido de una manera irreversiblemente tocados, ¿no? Mentalmente, porque es algo muy mental, pero también es algo muy físico, ¿no? Además, nosotros veníamos ese día de un rodaje extraordinario, grabando gorilas, algo precioso, algo muy bonito, pero muy, muy, muy cansado, muy agotador, ¿no? Y sin solución de continuidad nos meten a este ritual, con lo cual físicamente estaba ya en las últimas, y fueron una cantidad de horas, una cantidad de ingesta que sinceramente temí por mi vida. Yo no voy a contar más para que lo puedas ver y para que la gente que le interese pueda ver el documental, pero para mí ha sido uno de los puntos más extremos que yo haya vivido en un viaje.
sin duda. Wow, wow. Esto estará en Atlántico, ¿no? En Atlántico. Porque Atlántico, que es la última serie, bueno, la tuvimos que dividir bueno, pues por la pandemia, ¿no? La pandemia ha roto muchos sueños, muchos trabajos y por desgracia, pues muchas vidas, ¿no? Muchas familias. Y a nosotros, bueno, pues también nos afectó a nuestra manera, afortunadamente de una manera menos visceral, pero sí que tajante en lo que es el proyecto. Y nosotros llegando a Benín, bueno, supimos que Camerún había cerrado la frontera y que el espacio aéreo de Benín estaba a punto de cerrarse. Eso significa que o te largas o te quedas. Y te quedas indefinidamente. Claro, yo ahí, y estábamos hablando además de un parque nacional espectacular que íbamos a ir al día siguiente, todavía no sabíamos, podíamos arriesgarnos a ir, pero creo que fuimos, vamos, responsables pensando en un equipo. Yo al final voy con unos también, no solo con unos amigos, un equipo y unos compañeros de viaje, sino también unos trabajadores que trabajan para hacer un trabajo y que hay que sacarles de ahí. Y yo mismo, pues evidentemente, a ver, tengo a mi familia en Madrid, no tengo ninguna ganas de quedarme encerrada en un país, en una ciudad como Cotonú, no tiene sentido. Y entonces pues tuvimos que salir de allí a la carrera y volvimos a los 9 meses, volvimos de una manera muy diferente. Ya no volvimos todos, todo cambió y vivimos los últimos 4 meses en los que completamos el viaje. Solo te puedo decir que ha sido otro viaje. Si aquello era una aventura, esto fue una expedición con mayúsculas donde no podíamos cruzar las fronteras terrestres, donde en vez de ser 4 personas éramos 2 para grabar un documental de estas características con todo el equipo en un África que estaba bloqueada, donde la gente además, sobre todo de países como Gabón, República Democrática del Congo, cuidado, o sea, es una atmósfera un tanto hostil, o sea, no, el turismo allí no tiene una gran acogida y por lo tanto son gente recelosa. Si tú vas con una cámara más todavía, y si vas en tiempos de pandemia ya ni te cuento, porque eres el blanco más blanco de todos los tiempos, porque no hay nadie más, no había nadie más, ¿no? Entonces hemos estrenado lugares donde hacía un año que no pisaba nadie, lo cual te da una sensación de privilegio, una sensación fantástica, ¿no? De decir, mira dónde estamos, estamos solos en este parque natural, como en Gabón, el Parque Nacional de Ibindo. Aquello era un paraíso vacío, ¿no? Y entonces eso es fascinante, la sensación, pero por otro lado te dificulta cada paso, ¿no? Porque son poco proclives en estos países a abrirse mucho al extranjero, y en estos tiempos pues se agudiza un poco, ¿no? Más allá de las cuarentenas, PCRs y permisos especiales en tiempos de pandemia, que es algo pues bueno, pues muy pesado, muy cansino y que nos complicó bastante, ¿no? Pero todo ha sido visceral. Todo el viaje de repente ha entrado en una intensidad que la verdad yo no había vivido nunca en una expedición, en estos 4 últimos capítulos. De hecho, creo que cuando se inicia todo el tema de la pandemia, ¿no? Y te das cuenta de que, oye, tenemos que salir de aquí, estabais a una distancia del aeropuerto que casi era el mismo tiempo al que salía el avión, ¿no? Nosotros estábamos en una pequeña ciudad que se llama Bucumbé, que está a 10 horas de Cotonú, y el vuelo salía a las 12 horas, ¿vale? Entonces, bueno, y te puede pasar mil cosas. De repente paras a echar gasolina, no hay gasolina, o la gasolina no tiene la apertura, hay que meter un tubo y qué tal, como contábamos y todo esto, pequeñas cosas, pero te podrían pasar otras 1000 cosas, como que te pare la policía y te tire 1 hora ahí y pierdas el avión. O sea, entonces lo que hicimos fue una carrera, la verdad, pues imprudentes, pues sí, pero más imprudente posiblemente sería quedarnos. Ahí tenías que tomar decisiones muy rápidas, muchas decisiones, intentar comprar los billetes en ruta, que tampoco era fácil porque quedaban pocas plazas, ¿no? Y bueno, y así llegamos al aeropuerto muy justitos, con los billetes comprados gracias a unos amigos. Desde luego que África es un lugar mágico, ¿no? A mí, mira, Daniel, el país que más me ha impactado el alma es sin duda pues Etiopía, probablemente, porque yo allí de verdad que conocí la gente más feliz que he conocido en mi vida
La conocí allí, ¿no? Y hay gente que no tiene nada, o sea, que no tiene móviles, que no tiene cámaras de fotos, ¿no? Que lo único que tiene es relaciones sociales entre ellos, el estar en comunión entre ellos, ¿no? Y no tan pegados muchas veces como estamos nosotros a la tecnología. Y creo que África es una enseñanza constante, ¿no? Sí, pero, a ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que Etiopía es un lugar mágico, ¿vale? Etiopía, fíjate, es África lo que a lo mejor la India a Asia, ¿no? Tiene, bueno, pues una cultura muy identitaria, muy diferente. Es el único país que no ha sido colonizado en África, ¿no? Y a mí me parece que es un país fascinante. Y yo lo he vivido en otros muchos sitios, el África sahariana, en Mauritania, yo he vivido encuentros en otros sitios, en los poblados donde la gente te da, ¿no? Pero te da sin tener nada, que es lo que tú describías, como los pigmeos que vimos en Camerún, o los Koma, también al norte de Camerún, que estaban absolutamente aislados del resto del mundo, porque además de la pandemia tenían la amenaza de Boko Haram, y nosotros fuimos los primeros visitantes, ya no te digo extranjeros, ¿no? Visitantes que tenían en 2 años. En 2 años. Estaban aislados. Y cuando llegamos allí y sacamos el dron, ellos lo aplaudían así, pues se llevaban las manos a la cabeza. Fue muy bonita la experiencia. Además, gente luego muy cachonda, todo el día bailando, todo el día festejando, ¿no? Y hay esos encuentros mágicos que te dan grandes lecciones de vida. Pero también es verdad, y yo creo que es importante señalar, África es un continente que tiene países muy diferentes, ¿no? Y hay fronteras que cambian mucho las cosas. Yo antes te decía de países como Gabón y como el Congo, que hay cierta hostilidad. Es una palabra muy dura, cuidado, porque estás hablando de, oye, ¿cómo que hostilidad? Pero es que es hostilidad. Es decir, tú vas con las cámaras y hay gestos casi agresivos, hay un rechazo de todo lo que venga de fuera o del hombre blanco occidental, pero yo creo que incluso entre ellos también, o sea, son gente dura, son gente, bueno, pues acostumbrada posiblemente a grandes conflictos tribales o coloniales, ¿no? Y bueno, ya han heredado pues un carácter bastante más duro, más oscuro. Entonces, hay de todo. Yo siempre me quedo, y nuestro objetivo y a mí lo que me gusta es encontrar esa magia que tú describías en Etiopía, y la hemos encontrado en 1000 sitios, 1000 rincones, que es maravillosa, pero yo también intento no ser excesivamente condescendiente, ¿no? Y creo que hay actitudes en África que de alguna manera también hay que poner, hay que dar voz en esa forma que tienen, que hace que sea complicado viajar por la parte occidental de África, cuidado, ¿vale? Y no es tan fácil. O sea, yo he llegado a Sudán, me abrían las puertas de las casas, me daban dátiles cada vez que paraba a preguntar algo, me daban un racimo de dátiles, me invitaban a cenar permanentemente, es una cosa de locos. Por ejemplo, Sudán, Etiopía, en Egipto también me ha pasado, en Mauritania, en algunos sitios en Senegal. Es decir, hay 1000 sitios maravillosos en Angola. Pero bueno, luego vas a Guinea, vas a Gabón, al Congo, a algunos sitios de Camerún, y también hay que decir que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner en la balanza todo, y pues al final es tampoco juzgar excesivamente, intentar disfrutar, intentar comprender, intentar empatizar si te dejan, ¿no? Que a veces es más difícil. Bueno, desde luego que he visto que has estado en Sudán en las pirámides de Monroe, que de hecho Sudán creo que es el país que más pirámides tiene del mundo, ¿no? Y que son muy impresionantes esas pirámides. Yo me muero de ganas por darme una vuelta por allí, y sobre todo, ¿es seguro viajar a este país, por ejemplo? A ver, yo te hablo con la distancia del tiempo, ¿no? Nosotros viajamos en el año 2008 a Sudán, cuando Sudán era el único país, que es el Sudán del Sur, ahora es el más reciente del mundo, ¿no? Yo no sé, yo creo que Sudán del Sur tiene conflictos, creo que Sudán del Norte, pero del Norte no los tiene, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a las pirámides de Meroe, es otra sensación de estar en otro paraíso también, solos completamente, a 50 grados. O sea, que yo creo que hacía 49, 50 grados literalmente allí. Sin embargo, ves que, bueno, pues los nubios, ¿no? Que es esa cultura
que es la precursora de las pirámides de Egipto. Al final, las pirámides en África, bueno, pues los verdaderos arquitectos eran los nubios, los pueblos nubios de Nilo. Y primero, es como absorber la historia, el paso del tiempo, esa cultura, yo te hablaba, tan absolutamente armónica, tan hospitalaria, en un contexto tan desolado como puede ser el desierto y a la vez tan hermoso, y por otro lado con la bendición de ese río, ¿no?, que cubre todo de palmeras, ¿no? Y en ese contexto llegas a esas pirámides que éramos pues 3 descerebrados que llevábamos 2 años ya por entonces recorriendo el mundo sin saber ya dónde estábamos, alucinando de cada encuentro. Y recuerdo de dormir al raso, porque no hay otra manera de dormir allí, o sea, te dan una especie, son como una especie de somieres, así como de goma, que tú te tiras al raso, duermen maravillosamente bien viendo las estrellas, y al día siguiente amanece y muy prontito, porque tienes que ir siempre temprano por el calor. Fuimos a descubrir las pirámides de Meroe, una experiencia brutal. Pero no solamente las pirámides de Meroe, todos los pueblos nubios del camino, a mí es una de las cosas que más me sorprendió. Además íbamos como con mucha prisa porque por cuestiones logísticas teníamos que llegar a Egipto rápido y tal, y fue una pena, porque a mí me hubiera encantado pasar una semana parándome en los pueblos nubios, y te iban a ofrecer cena, comida, desayuno, sin lugar a dudas, porque la gente es maravillosa y los sitios son como pues de otra época, ¿no? Es como un gran Belén, ¿no?, con sus casitas decoradas, sus puertecitas, sus camellos, es algo maravilloso. Qué maravilla. En África, un país donde hay tanta magia, tanto chamanismo, ¿no? ¿Tú has experimentado alguna ceremonia tipo vudú? Sí. Nosotros estuvimos, de hecho, en Benín viendo una ceremonia vudú. Bueno, vimos varias, y de hecho, en una de ellas, nosotros habíamos hablado con los responsables, los sacerdotes, ¿no? Y nos permitieron quedarnos para grabar y tal. Entonces, hubo un momento que acaban unos bailes, unas historias, dicen ahora por favor, y echan a todos los niños, a las mujeres, a un montón de gente que no eran iniciados, y nos dicen, y ustedes también fuera. Digo, pero hombre, si hemos hablado a las 2 de la mañana, llevamos todo el día allí, y nos echaron, yo me cago, ¿no? Y luego lo entiendes, luego te me dices, bueno, vale, es que están grabando una cosa que es especialmente sagrada para ellas y secreta, y por lo tanto no puedes ver. Pero 2 días después tuvimos oportunidad de ir a otra, donde sí nos dejaron estar hasta el final, una ceremonia que ellos llaman gambada, donde, bueno, pues básicamente, o sea, el tema del vudú es mucho más complejo de lo que parece. Es una religión antiquísima, es una religión fascinante, ¿no? Yo pues hablé con mucha gente que me iba explicando los matices, pero por resumir un poco, el vudú lo que hace es que los vivos son poseídos por espíritus de otros vivos o de antepasados muertos o de gente que conocen o que no conocen, ¿no? Que se llaman loas. Y cuando se poseen por las loas, entran en trance, y aquello es un despliegue atlético. O sea, yo decía, estos pueden ir a los Juegos Olímpicos cualquiera, porque realmente su estado es de enajenación total, y saltan y brincan y dan vueltas y caen y tal. Y de hecho, la gente de alrededor está para protegerles de ellos mismos, porque les dan sirocos y se salen de la ceremonia y se van a la selva, se suben a un árbol, puede pasar cualquier cosa, es un descontrol tremendo, y es impactante verlo, ver los ojos, cómo se ponen en trance, hombres, mujeres y niños, todos. Y cuando acaba, pues con mucha naturalidad, vuelven a su ser y acaba la ceremonia, ¿no? Y ver eso que tú dices, joder, esta gente tan tranquila, tan normal, de repente, ¡pah!, hay ese cambio, ¿no? Ese trance que les convierte en otra cosa, desde luego, no sé qué, ¿no? Pero en otra cosa. Increíble, lo que es el dominio de las sustancias que toman, ¿no?, para entrar en esos estados alterados de conciencia. Hace un tiempo hablábamos aquí en el canal de Haití, ¿no? del famoso polvo zombie, de la tetradotoxina, ¿no? Y de qué es lo que hacía el Bokor, ¿no?, ese chamán, en el momento en que soplaba ese polvo zombie a la persona que quería esclavizar, y cómo a día de hoy en el Código Penal de Haití tenemos un artículo que tipifica con pena de prisión al que mediante sustancias o cualquier otro tipo de ritual
vudú, en este sentido, pues prive a otro de su propia voluntad, ¿no? La famosa zombificación. O sea que, desde luego que probablemente el vudú, porque he hablado también pues, con personas en Haití, ¿no? que me han dicho, no es una religión mala, ¿no? O sea, no solo hay que ver ese lado de que, pues sí, está el bocón, está lo del polvo zombie y tal, sino que también, que el vudú al final viene de África, ¿no? Imagino que para los propios africanos que siguen la cultura, la religión del vudú, pues tendrán sus cosas positivas, ¿no? Bueno, es que yo no diría que también tendrá sus cosas positivas. Es una religión como cualquier otra religión. Y yo entrevisté a un hombre que practicaba la religión vudú y aspiraba a ser sacerdote vudú. Y yo le hice esa misma pregunta un poco. Y él me miraba así encogido y me dice, pero es que, porque yo le decía, hay muchas acepciones malas con el vudú. Y él me decía, bueno, tiene esa fama, y dice, pero todas las religiones tienen una cara A y una cara B, ¿no? Pues en el cristianismo está la parte satánica, ¿vale? Si tú solamente te centras en la parte satánica, dice, pero con muchísima diferencia, el vudú es una religión que está orientada hacia el bien, hacia la protección, hacia los vínculos humanos con los familiares, con los amigos, y me dio una larguísima exposición más allá de la entrevista. Hablamos con él y con una persona que estaba allí que era una estudiosa de este tema, y tú al final acabas comprendiendo que te quedas más con la estética que con la ética. Es decir, tú ves los muñecos, ves los bailes, ves el trance y dices, esto es demoníaco, pero no. En realidad lo que están haciendo es intentar contactar con sus antepasados para que haya un vínculo afectivo y fraternal y todo esto. Es decir, hay... claro, no sabemos, ¿no? Y por lo tanto tendemos en muchas ocasiones a juzgar de forma muy fulminante por lo que nos parece. Alguien te saca una calavera y te dice, este está loco, es malo, es el demonio. No, es la calavera a lo mejor de un antepasado al que rinde un homenaje. Lo que pasa es que no estás acostumbrado, ¿no? Y de hecho, nosotros en Atlántico hemos hecho un ejercicio que a mí me ha parecido muy enriquecedor en lo personal, y es intentar poner un espejo de África en España, en nuestro país, ¿no? Y si tú lo analizas, somos más tribales que los africanos. Es decir, nosotros estuvimos en el primer capítulo de Atlántico, fuimos a ver 3 ceremonias, ¿vale? Uno, la Tapa das Vestas, en Galicia. En Galicia también la peregrinación de Santa Marta de Ribarteme. Yo no sé si conoces, van en ataúdes. La gente que ha estado al borde de la muerte reza y dedica a Santa Marta una especie de conato de su propio funeral, ¿no? Una imitación. Entonces van en un ataúd. Coño, ¿hay algo más siniestro que darte un paseo por el pueblo con una banda que toca una música y en un ataúd? Pues si alguien lo ve desde fuera dirá, estos están locos, esto es el mal, hablan de la muerte, es una oda a la muerte. Pero si conoces la historia, Santa Marta era la esposa de Lázaro, la que intercedió a Jesucristo para que lo resucitara. Pues todo tiene un sentido, pues con el vudú pasa igual, ¿no? Entonces, y al final todas esas culturas, bueno, el rocío, es que el rocío, algo más místico, oye, y allí no se toman nada, pero el misticismo es el mismo, la sensación es la misma que la que yo te contaba antes del Buiti cuando ellos ven, o sea, ese es el mismo concepto, y en realidad a mí me gusta ver los puntos en común y ver que la humanidad parte de las mismas raíces que son muy básicas y que creemos que unas son muy exóticas y las otras las tenemos aquí, que es algo de... Pues no, es lo mismo, y cuando llevan a la Virgen realmente la sensación de los fieles y los que creen, a los que yo tengo todo el respeto del mundo, porque esa es la premisa, porque si no, no vayas, ¿no? Es que creen que efectivamente tienen la certeza de que están llevando a un ser superior divino que los protegió durante la Guerra de Independencia. Por lo tanto, y las caras y los lloros y las lágrimas son verdaderas. ¿Qué es más tribal, no? ¿Qué es más exótico? ¿Qué es más visceral? ¿Y qué raíces son más profundas? Pues yo creo que tienen mucho en común, la verdad, tienen mucho. Y creo que es bonito que exista eso. Ahora que lo comentabas, fíjate, estaba pensando también una tradición que se hacía en el medievo en Galicia. Al concluir el Camino de Santiago, el peregrino llegaba a Santiago agotado totalmente, pero si quería conseguir esa prueba de haber hecho el Camino de Santiago, pues tenía que llegar hasta la playa de Santiago, a Noia, ¿no? Dar 20 kilómetros más a sus pies hasta llegar a ese punto. Y hoy en día, cuando entramos en Noia, hay una pequeña iglesia, la iglesia de Santa María Nova, donde en el interior vamos a encontrar tumbas
bajo las que no hay absolutamente ningún cadáver. Es decir, lo que hacía el peregrino era esculpir en esa tumba quién había sido hasta ese momento. Por ejemplo, si había sido un sastre, pues unas tijeras, un marinero, un ancla, la esculpía ahí en una pequeña lápida y allí dejaba su antiguo yo, porque había sido transformado totalmente por la experiencia espiritual del Camino de Santiago, ¿no? Lo tenemos aquí al lado. Y efectivamente lo tienes ahí, ¿no? Estás viendo un cementerio donde no hay cadáveres, donde lo único que vemos son tumbas simbólicas de esa gente que dejó allí a ese antiguo yo. Y me parece fascinante, ¿no? De cómo pues hacemos lo mismo que podrían hacer en África o en cualquier otra cultura. Bueno, tiene mucho que ver con algo que tú has visto y has retratado, ¿no? Como son los tautau, es decir, se les entrega comida, a ver, los tautau de... Ahí tienen, ¿no? Tana Toraya, mira, claro, ahí justo, ¿no? Son representaciones de un ser. Al final es la línea tan estrecha y los Tana Toraya son expertos en esa... En los Tana Toraya no es tan estrecha esa línea. Yo diría que es una línea muy gorda, ¿no? Porque viven un poco a medio con un paso pensando en la muerte permanentemente, ¿no? Y tienen esa conexión en el mundo de los vivos, de los muertos, del renacer. O sea, es que hay miles de culturas y la verdad es que a mí me seduce mucho. Bueno, y para mí es un orgullo poder empezar a entender, es una satisfacción más que un orgullo, ¿no? Poder empezar a entender los puzzles de esta raza humana y ver y detectar además que los puntos se conectan más de lo que nos alejan, ¿no? Fíjate que nosotros en nuestra serie vamos buscando un poco la parte exótica, pero intentamos humanizarlas y estrechar un poco la distancia, ¿no? Y bueno, hay mil cosas parecidas. Entonces me hablabas, mira, te cuento esto porque yo creo que es interesante. Me hablabas de Haití, de que prohibían el uso de ciertas sustancias para, bueno, pues que pueden provocar ciertos trances o ciertas reacciones. En Vanuatu, que es uno de los lugares para mí más fascinantes que yo he visto en mi vida, que está en la Melanesia, es un país que mucha gente no conocerá, pero está a medio camino entre Australia, Nueva Zelanda, por ahí, ¿no? Tienen una ley que prohíbe a los hechiceros poder hacer rituales de enamoramiento, porque por lo visto, y esto te lo cuentan, hubo una pandemia, entre comillas lo de la pandemia, porque ahora no... Pero sí que es verdad, hubo una ola de separaciones, divorcios y demás, porque había, por lo visto, unos hechiceros que eran infalibles. Tú decías, mira, por tanto, ¿tú con quién quieres estar? Pues con fulanita o con menganito. Y era dicho y hecho. Y entonces hubo tal oleada de divorcios, separaciones, dramas familiares, que el gobierno tuvo que intervenir para prohibir esas sesiones, ¿no? Y joder, y el caso es que te decían, mira, tú no ves parejas como que no encajan una con otra, que hay una chica muy guapa y un hombre muy bajito, muy mayor, o al revés, o tal, no. Y digo, ¿verdad? Y te llamaba la atención, había mucho. Y dice, eso es por eso. Y te lo explicaban con tal naturalidad que tú decías, joder, pues va a ser, ¿no? Vanuatu es otro país, mira, temido en las competiciones internacionales deportivas. Nadie quiere jugar contra Vanuatu por el amplísimo conocimiento que tienen de la magia, tanto de la magia blanca como de la magia negra. Y la gente que allí es muy supersticiosa y que cree en esto, no quieren jugar contra Vanuatu. Vanuatu es un pueblo para estudiar detenidamente porque es interesantísimo. ¿Y esto está por la Melanesia? La Melanesia, sí. Está cerca de las Islas Salomón y de toda esa parte del mundo, que yo creo que es la más desconocida, fíjate. Yo creo que la gente no sabe dónde está Vanuatu por lo general, y lógico, es un archipiélago perdido, y cada isla de cada archipiélago además es una historia a cada cual más fascinante, ¿no? Geológicamente, culturalmente, paisajísticamente, todo, o sea, es un sitio brutal. Lo que pasa es que para llegar allí te tienes que tirar 2 días y es muy largo el camino, es caro, está. Bueno, de hecho, ahí en la Melanesia creo que está la isla de Tana, donde es toda esta historia de los cultos cargo, de la historia de John Frum, ¿no? Y bueno, pues la religión que se han construido ahí por los americanos que a finales de la Segunda Guerra Mundial pues hacían que cayesen de sus aeronaves una caja que ponía cargo y donde había alimentos y provisiones, ¿no? Y esta gente dijo, pues habrá que hacer algo parecido para que también lo tengamos nosotros.
Es maravillosa esa historia. Yo estuve ahí en esa isla con esa tribu, que además es una tribu que construye... o sea, tú entras a su poblado y es como entrar en una película de Tim Burton, que creo que lo describo así, ¿no? Porque tú ves casas en los árboles, pero son los banianos, que son unos árboles gigantes, maravillosos, con unas raíces. O sea, no te puedes imaginar la anchura que tienen. Es un poco, pues eso, de Avatar, ¿vale? O sea, como un escenario así real. Y ahí construyen sus casas y tal. Y había habido un ciclón terrible, posiblemente el ciclón más terrible del hemisferio sur de la historia. Y había arrasado con la isla de Tanna, pero ellos habían sobrevivido, ¿no? Y bueno, son historias fascinantes. O sea, es que en cada isla ves una historia diferente. Y en una isla que está muy cerca, que es la de Espíritu Santo, que también es Vanuatu, en el mismo archipiélago, donde arrasa todo el archipiélago el huracán, el ciclón, excepto en una isla. Porque aquí no azotamos, está todo. Y no. Y entonces voy a hablar con el Consejo de Sabios y me dicen, no, es que aquí lo desviamos. Digo, ¿cómo? Vaya. ¿Cómo que desviasteis un ciclón? Sí. Nosotros tenemos un ritual aquí, entonces nos juntamos todo el Consejo de Sabios, todos los chamanes, y entonces, además lo cuenta él, dice, escuchamos el nombre del ciclón que se llamaba Pam, y todos empezamos pam, no sé qué, hicieron tal. Pues tío, que no pasa el ciclón por Espíritu Santo, y de verdad que las de arriba y las de abajo estaban destrozadas. Entonces al final dices, oye, suena cómico, suena tal, pero yo he visto con mis ojos unas islas destrozadas y una no. Qué fuerte. Sí, de verdad, de verdad. Entonces, estas cosas, todo este mundo mágico, ¿no? Que como no entendemos, lo descartamos. A mí me gusta poner el acento en la posibilidad y bueno, oye, algo tiene que haber. Y ahí, bueno, te contaría 1000 historias allí de esas islas, ¿no? De cosas que pasan y demás. Y es todo muy interesante, es una cultura... Es impresionante. Mira, lo que estabas comentando, me recordaba mucho a pues cuando cae la Armada Invencible, que la reina de Inglaterra, ¿no? La reina Isabel, pues tenía un astrólogo, un mago con el que consultaba todo, ¿no? John Dee, que le dijo, he sido yo el de la tormenta. O sea, he sido yo el que la clave, ¿no? Bueno, se apuntó ahí y le vino de... Se la apuntó. Es cuando la frase de he mandado a mis hombres a luchar contra los hombres y no contra los elementos, ¿no? Pues a lo mejor era el mago el enemigo real, ¿no? Oye, ¿y has vivido algún otro fenómeno, algo que hayas visto con tus propios ojos que digas, mira, yo esto no lo puedo explicar? No sé cómo interpretarlo, pero no tengo ni idea. O sea, racionalmente lo que estoy viendo no tiene ningún sentido. Bueno, a ver, te pasan cosas, ves cosas, conoces gente que hace cosas curiosas. Mira, te contaré que en Australia, fíjate, cambiando un poco de la parte tribal, ¿no? Cruzando, además, en el corazón de Australia, yo una noche iba conduciendo, era ya tarde, esto fue en Pacífico y estaba Geray de copiloto, pero estaba pues durmiendo y demás, estaba yo conduciendo y ¡pum! Veo en el cielo delante una luz verde. Estamos hablando de uno de los sitios más despoblados del mundo, o sea, ahí no hay nadie, no hay pueblo, no hay nada, y de repente veo una luz verde que se movía de una forma irreal, que no podía ser un avión, hacía como unos movimientos muy frenéticos y muy tal, y aparece y de repente cae, y yo lo primero que hago es intentar despertar a Geray para evitar esa sensación de estoy loco, ¿no? Para que alguien más lo vea, Geray, tal, y lo toqué, déjame, digo, mira, tío. Y ya cuando se desperezó y tal, ya desaparece la estrella, que te da mucha rabia esas cosas, ¿no? Coño, me he visto, ¿no? Y bueno, me quedé con eso y me quedé pensativo y tal. Y al día siguiente llegamos a un pueblito. Y ¿cómo se llamaba este pueblo? La verdad es que no me acuerdo el nombre, Warrington o algo así. Bueno, y estaba la gasolinera decorada como con
con figuras de extraterrestres, de aliens, de tal. Digo, bueno, no, digo, pues. Y entramos como en un bar y estaba todo lleno de recortes de periódico de fenómenos paranormales. Y resulta que ese pueblo era considerado el centro de ufología de Australia, ¿no? Porque se había habido muchos avistamientos. Y entonces yo leí en 2 artículos que había gente que había avistado en un sitio donde no había nadie luces verdes por la noche que se veían de forma auténtica y tal, ¿no? Y dije, mira, ves lo que yo te dije anoche y tal, ¿no? Lo hemos visto. Pues sí, pues pasan, pues ves, cosas un poco inexplicables y otras que te hacen sentir como Indiana Jones, ¿no? Que casi, que digamos, rozan con lo insólito, pero tiene una explicación no paranormal, ¿no? Y yo recuerdo en Borneo que íbamos con la tribu de los Tring y íbamos con un guía que además era muy activista, porque están muy perseguidos por el tema de la plantación de la palma de aceite, están quitándolos de los territorios, tienen un gran drama como en tantos sitios. Y el caso es que este tipo, Willy, se llamaba, íbamos a hacer una excursión a un sitio que era espectacular, que había unos pináculos de roca y tal, una cosa muy interesante, pero en mitad del camino dijo, esperad aquí, y dejó que se fueran todos y de repente nos desvía por la selva. No hay camino, no hay senda, nada, iba con un machete, pim, pam, 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 pues unos cuantos kilómetros y de repente nos lleva a una roca que de verdad, de película pues eso, de Indiana Jones o de Tarzán o tal, una roca llena de lianas, con un sol que parecía un plató, y dentro de la roca había una oquedad, tú podías subir arriba y arriba había como una cueva. Y en esa cueva, que entraba el sol así de perfil, con todas las lianas, de verdad, hacían un filtro casi fantasmal, estaba lleno de vasijas de cerámica china, es decir, de tesoros absolutos, todo lleno, y todas las vasijas llenas de calaveras de antiguos guerreros de las tribus de los Tring, hasta el punto de que había una que tenía el cuerpo entero, y luego el interior de la cueva era una osamenta entera, lleno todo de huesos. Y él nos llevó de una manera clandestina para que pudiéramos dar testimonio con la condición de que nunca dijéramos el lugar exacto, ¿no? Cosa que le dije, pues no te preocupes que no sabría volver aquí, pero y nunca lo revelaría, claro, ¿no? Y era un tesoro arqueológico de todo tipo, ¿no? Porque a Borneo llegaban muchos barcos y muchos se encallaban y por naufragios y tal, pues había como mucho comercio de vasijas antiguas, de cerámica china, tal. Y ahí con toda esa cultura que era como, digamos, el punto más sagrado de la cultura de los Tring, está en mitad de la selva en un sitio que no conoce prácticamente nadie. Wow. Bueno, pues esos momentos son también impagables, la verdad. Te sientes como el descubridor casi cuando llegas allí, ¿no? Sí, te sientes... A ver, pues no puedes evitar un cosquilleo, ¿no? De decir, joder, estoy ante un tesoro, estoy ante algo muy único, además algo secreto, ¿no? Y ese punto de secretismo te da también esa sensación del privilegio de poder desvelarlo tú, de poder ser testigo tú, con la condición de nunca decir dónde estaba, ¿no? Lo cual me pareció uno de esos momentos inolvidables. La verdad es que me recordaba mucho, tal y como lo estabas contando, pues a cuando lees a Ludwig Burckhardt, ¿no? Cuando descubre Petra, ¿no? Que tampoco puede decir nada, ¿no? Y está ahí, o el descubrimiento del Machu Picchu, ¿no? Que también, cómo tuvo que ser esa sensación que tuvo el descubridor en el momento en que llega allí, ¿no? Y bueno, o hablábamos antes de Diego Cortijo, ¿no? Esa famosa, ese rostro del Inca que muestra en sus reportajes, ¿no? Pues un poco como lo que tú estás contando. Yo cuando vi la roca de Diego, ¿no? Y dije, joder, qué gusto da, ¿no? Ver cómo alguien puede sentir la felicidad de estar delante de eso. Además, mira, le habrá costado infinito, no hay otra manera, como te decía al principio, ¿no? Y una persona que llega y consigue llegar a ese momento, esa recompensa es impagable, ¿no? Y además te alegra mucho, ¿no? De que alguien pueda, porque ves a través de sus ojos la emoción de poder descubrir eso, y desde luego, vamos, yo le aplaudo porque me parece un logro y me parece una satisfacción que él se quedará por vida. Yo cuando vi este santuario de los Tring, pues es lo mismo, ¿no? Al final son cosas que dices, ha merecido la pena el esfuerzo.
Pues para alguno diría, pues para ver, pues siempre hay gente de todo, ¿no? Pues para ver, hay unas calaveras, ¿no? Pues a mí me fascina, ¿no? A mí también. O sea, ¿cómo no? No son para, mira, las cosas que quedan para toda la vida siempre merecen la pena, ¿no? Desde luego. Y viajar y hacerlo tú también, ¿no? Has viajado muchísimo, has ido a sitios además con una intención, ¿no? Y estoy seguro de que tú cuando llegas a Alcatraz, entiendes Alcatraz, respiras Alcatraz, por ponerte uno de los muchísimos ejemplos, ¿no? Dices, joder, sí, yo he venido aquí a San Francisco a avión, no sé qué, pero estoy aquí ahora mismo y no se te olvidará nunca, ¿no? Entonces, aquello que perdura para toda la vida tiene un valor incalculable para mí. Y lo que en realidad hacemos viajando es coleccionar, entre comillas, lo de coleccionar, ¿no? O añadir a tu línea de vida un montón de recuerdos que te van a acompañar siempre, ¿no? Con lo cual el legado, lo que te acaba concediendo una expedición es siempre muchísimo más que lo que te ha costado llegar hasta ahí. Y ahí el empeño de perseverar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tal y como te estaba escuchando, pues un poco, pues me sentía muy representado, ¿no? Pues estar delante de los moais de la isla de Pascua, cuando es a lo mejor para mí era un sueño, ¿no? ¿Cómo estar... es? Cuéntame, quiero saber, porque yo no he estado, me encantaría saber. Eso es maravilloso, ¿no? Pues mira, Isla de Pascua yo creo que es de los pocos misterios que todavía quedan sin resolver, ¿no? Porque el problema no es cómo tallaban los moais, que al final es roca volcánica y es blanda, o sea, es fácil el esculpir esos moais, ¿no? Sino que el gran problema es cómo los movían. Porque cuando hoy en día tú llegas allí a Rapa Nui, ¿no? Y vas al volcán principal, el Ranu Raraku, que esa es la cantera de los moais, ves que la mayoría, hay un montón de moais que todavía están en la propia cantera, que parece que se quieren salir de la roca, ¿no? Que están a medio tallar, y donde están situados al final, porque hay más de 600 moais a lo largo de toda la isla, es en lo que ellos llaman los ajus, que suelen ser unas plataformas que están en la costa, ¿no? Entonces, la distancia entre el volcán, que es la cantera, y los ajus es de unos 17 kilómetros. Y hay moais que pesan unas 80 toneladas. Entonces, claro, el problema que a día de hoy todavía tiene en vilo a los arqueólogos es, bueno, ¿cómo los movían? ¿Cómo desplazaban esa mole de 80 toneladas, 17 kilómetros, que no es en plano, ¿no? Porque hace unos años, Daniel, hubo un científico, bueno, creo que es un arqueólogo que se llama Carl Lippo, que el tío lo que aseguraba es que, bueno, lo que hacían los Rapa Nuis era atar alrededor del cuello del moai una cuerda y lo iban balanceando como si fuese una nevera, ¿no? Como hoy en día moveríamos una nevera, y así caminando ese moai llegaría hasta el ajo. Y entonces hoy vemos, ¿no? Pues el experimento que él hace en Isla de Pascua, ¿no? Pues eso sí, en una planicie, que es prácticamente una pista de aterrizaje, ¿no? Donde lo mueve, ¿vale? A mí, de acuerdo, me parece estupendo que en una planicie puedas mover un moai no de 80, sino que él lo hace con uno de 8 toneladas. Pero ¿cómo haces para bajarlo desde arriba del todo, desde el Ranu Raraku, y lo mueves por toda la isla, que es escarpada? Eso nadie nos lo cuenta. Entonces, a mí Isla de Pascua, desde luego que me parece uno de los lugares más fascinantes que hay en el mundo, pues como todos los lugares especiales es complicado llegar, ¿no? Y bueno, o sea, a mí se me erizaba de verdad cada poro de mi piel cuando estaba delante de uno de esos moais, ¿no? Y todos pues con sus tradiciones, con las culturas que tienen, porque para ellos los moais en realidad representan el espíritu de sus ancestros, ¿no? Y por la noche es como si recuperasen la vida. Entonces no se atreven los propios Rapa Nuis por la noche a enfrentarse a un moai, porque piensan que su ancestro está allí metido, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando llegué a Isla de Pascua eran como las 12 de la noche o así, era muy tarde, y claro, pues tienes tanta adrenalina por estar en un lugar como estos, que yo le dije a la regente de la casa donde me iba a alojar, bueno, dime, ¿me acompañas al moai más cercano? Que quiero ver un moai, ¿no? Y ella me dijo, no, tú estás loco, por la noche nunca va un Rapa Nui a ver un moai, ¿no? Le dije, bueno, pues dime cómo llego, que me la voy a jugar, ¿no? A ver si pasa algo. Entonces, bueno, pues todo este tipo de experiencias, de sensaciones que tienes allí, no tiene precio, ¿no? Y es lo que tú dices, al final, cada segundo que yo estuve en Isla de Pascua, para mí fue un segundo de celebración, ¿no? Y lo tengo ahí. Cada segundo dura una vida. Sí. Y sí, yo te entiendo, me identifico, claro. Y bueno, pues eso, son esos momentos inolvidables. Además, bueno, pues la Isla de Pascua es un sitio pues que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Poder conocer.
ya llegaremos en algún momento. Y además dicen que los Moai tienen el cuerpo entero, ¿no? Que se ve la parte de la cabeza, pero que son mucho más grandes, están enterrados prácticamente de cuello para abajo, ¿no? Mira, me llama mucho la atención que cuentes esto, porque casi año tras año algún periódico saca la noticia de se descubre que los Moais tenían cuerpo. Sí, bueno, yo lo vi hace mucho y lo leí hace poco. Y también pensé lo mismo, digo, pero yo esto ya se sabía, creo yo. Es una de esas noticias Lázaro, ¿no? Que resucitan de vez en cuando y que alguna agencia pues le da por ponerla y se copian unas a otras, ¿no? Y fíjate, en las expediciones de Thor Heyerdahl a Isla de Pascua, él ya descubre esos moais con un cuerpo entero. O sea, hay fotografías de un moai de 21 metros que está enterrado y que ves todo el cuerpo, ¿no? Que creo que son de los años 60 o por ahí, estas expediciones. Entonces, hoy en día, cuando caminas por Isla de Pascua, en los ajus los moais están completos, o sea, los ves de pies a cabeza. Pero los que están semienterrados son los del volcán, los del Ranur Araku, ¿no? Los que están como ya preparados para salir y ser desplazados. Y a mí me frustró un poco el hecho de que yo quería ver, oye, ¿dónde está el moai ese de Thor Heyerdahl que sale todo excavado, ¿no? Que ves esos 21 metros. Y te dice, no, ya está enterrado otra vez. Y yo, ¿pero y por qué? ¿Por qué no los desentierran? Y dice, no, pues para protegerlos, para que se cuiden así, para que se conserven mejor. Y dices, bueno, en fin, pues puestos a eso, ¿por qué no lo entierras hasta la cabeza, no? Entonces, a mí me sorprendió que Isla de Pascua es un lugar carísimo, me pareció de los lugares más carísimos en los que he estado, pero luego no se les luce, porque vi mucha desidia en cuanto al mantenimiento y al cuidado de los moais, ¿no? Pasas por ajus donde el moai está totalmente tumbado, donde ves 6 moais tumbados, ¿no? Y dices, ¿tanto costaría de verdad elevarlos con una grúa que están ahí mirando al suelo? Y bueno, pues cosas como estas muchas, ¿no? Con las que te encuentras por allí, pero es un lugar mágico, de verdad que muy, muy, muy recomendable. Cuando vayas por allí, acuérdate de mí. Sí, te tendré muy en cuenta, te he escuchado muy atentamente y estas cosas sabes que las empapa uno y bueno, es un placer saber que están ahí y que todavía tiene la posibilidad de verlo, ¿no? Afortunadamente hay tantos sitios que no conocemos, ¿no? Es una fortuna también para seguir proyectando, ¿no? Los sueños futuros. En tus documentales también nos hablas, y ya entramos en la recta final, de... bueno, es un país que a lo mejor está asociado al turismo de la aloja, ¿no? Y de viaje de novios y tal, ¿no? Que es Filipinas. Filipinas tiene mucho más allá que simplemente irte a las playas y relajarte, ¿no? Muchísimo más. O sea, de hecho, yo he de admitir que a mí los destinos de playa... A ver, hay de todo, playas espectaculares y en Filipinas hay unas playas maravillosas, ¿no? Y está bien, pero bueno, como que me parece un buen complemento a otras cosas, no al revés, ¿no? Hay gente que busca la playa y luego, pues si además puede ver no sé qué, vale, a mí es al revés. La playa, pues para un final del día y un bañito y en un sitio bonito y tal. Y hay unas playas fantásticas, pero... es otra de esas culturas. Mira, Filipinas tiene algo en común con Vanuatu, que es primero la diversidad, dependiendo de las islas a las que vayas, y la sorpresa de encontrar, bueno, pues rituales, lugares, culturas que uno no se espera. Y de hecho, mira, pues antes cuando contabas también de cosas así medio mágicas, y pues Filipinas está llena, está plagada de ellas. Mira, nosotros estuvimos en el norte de Filipinas, donde está la sierra, que es una cordillera tremenda, es decir, pasas del mar a los 2000 metros en nada de tiempo, y el paisaje ya de por sí es fascinante, ¿no? Con esas terrazas que van peinando esos paisajes maravillosos, con unos valles tremendos. Solamente por descubrir esos valles de terrazas ya merece la pena ir. Pero si te metes un poco más, hay culturas como la de los Ibaloi, que son realmente mágicas, ¿no? Mira, los Ibalois tenían unas formas de afrontar la muerte, que antes hablábamos de los Tanatoraya, impresionante. Y de hecho yo he visto que en alguno de tus reportajes has ilustrado eso, y creo que no era en Filipinas, creo que era en Sulawesi, la tradición de colgar los ataúdes entre el cielo y la tierra, ¿no? Pues eso lo tienen allí. Tú vas de repente a un acantilado y ves un montón de ataúdes colgando, ¿no? Y algunos tienen más de 200 años y otros tienen 25 años, pero la tradición continúa.
Pero luego hay un lugar que es muy siniestro, ¿eh? O sea, y es un lugar brutal. Y es un lugar donde enterraban a sus antepasados, los metían, los momificaban, los metían en ataúdes y los ataúdes en una gruta. Y nosotros, dicho, o sea, hay momias dentro de unos ataúdes, dentro de una cueva. Dios, y queremos ver eso, que hay que ir a él. Bueno, pero no es tan fácil, no es tan fácil, porque los espíritus de los muertos te tienen que dar el permiso. Le digo, bueno, ¿y cómo se pide el permiso? Pues como piden ahí las cosas, tú traenos 2 cerdos. Entonces hay que tener un cerdo blanco, un cerdo negro, los sacrificas, por supuesto toda la aldea come de eso y luego se emborracha con ginebra y con tal, y cuando ya está todo tal, el chamán coge la bilis de uno de los cerdos y si las bilis tiene buen color, puedes ir a grabar, y si no tiene buen color, no, dices tú, bueno, ahora la bilis. Y dudó, dijo, no sé. La verdad, he de decir que estas cosas que a veces luego es... O sea, porque todo esto es, de verdad, yo tengo un gran respeto, pero hay momentos que son cómicos. Y él se había pasado con la ginebra y estaba que yo creo que no veía la bilis, tío. Y entonces había un grupo de gente intentando convencerle que sí, hombre, que está bien la bilis, y yo mismo que sí. Yo no lo acabo de ver, que sí, hombre, que sí, que volvió con la que hemos armado y al final nos dio el permiso. Él cayó al suelo, literalmente, y dijo, venga, sí, y fue como un fin de fiesta y plum, se desplomó el pobre. Y nos fuimos a grabar esas tumbas, ¿no? Y entonces tú ves, y además tienen una característica, y es que las momias, como pasa en alguna de Guanajuato, en México, que también hay unas momias, hay un museo que es muy interesante, y algunas momias tienen, digamos, un rictus como de defensivo, como si hubieran muerto instantáneamente, ¿no? Lo cual es también inexplicable, ¿no? Además, ¿cómo momificas a alguien así? O abriendo la boca o girando así. Entonces es muy siniestro verlo, ¿no? Muy rollo Pompeya, ¿no? Sí, un poco como Pompeya. Solo que aquí los ahuman a los muertos, como decían ellos, ¿no? Ahumamos a los muertos. Y yo sostengo que a día de hoy, en esa región, se sigue momificando gente. Lo que hacen es los secan, ¿no? Y con un proceso que desconozco, pero de secado de líquidos y demás, los momifican a día de hoy. Porque de hecho entrevistamos a un hombre, pero fíjate cómo es toda esa región. Además te podría contar 1000 cosas, porque todo eso es una región fascinante en el sentido místico y misterioso y tal, ¿no? Y nos dice la guía con la que íbamos, dice... Hombre, pues aquí dicen que vive en un pueblito, por ahí apartado en una sierra, el hombre más anciano del mundo. Digo, sí, ese está aquí. Digo, ¿queréis conocerlo? Digo, sí, claro que quiero conocerlo. Y ahí fuimos a conocer al tipo y nos dijo, y le preguntamos, y efectivamente, el hombre era un hombre enjuto, tal, no sé qué, eso sí, tenía en un bolsillo de una americana, él estaba en una casita de campo con su americana puesta, y se saca un puro y se pone a fumar el puro, cuidado, decía que tenía más de 120 años la guía, y él decía, no, yo tengo 150, que ya es saber. Pero el caso es que le preguntamos en un momento dado, digo, bueno, él nos pregunta, ¿de dónde sois? Y digo, pues mira, somos españoles. Y dijo, castellanos. Digo, vaya. yo trabajé con los castellanos. Ojo, echa cuentas, Por entonces, el reino de Castilla, lo español se llamaba castellanos. Sí. Y los castellanos abandonan Filipinas en 1898. Esto estamos hablando de 2015 cuando pasa. Y él trabajó con ellos. Entonces era un tío que podía tener 130 años realmente haciendo las puntas, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos dejaba loco. Pero ahí pues, pasan muchas cosas. Filipinas es un lugar maravilloso, súper distinto y cada rincón tiene un aliciente, ¿no? Y muy recomendable. Otro gran lugar recomendable. Sí. Pues me alegro mucho que me lo digas, de verdad, porque, claro, pues cuando hablas con el común de los mortales, ¿no? Pues que han estado en Filipinas,
pues ni de lejos, ¿no? Te hablan de estas cosas, o sea, solo te hablan pues de playas y de relax y tal, ¿no? Y a mí lo que me gusta pues es lo que tú estás contando, ¿no? O sea, que redención absoluta en mi corazón para Filipinas. Es que te diré que nosotros fuimos a Palawan, que es un sitio maravilloso, que tiene una de las 7 maravillas del mundo, naturales del mundo, que es un río subterráneo y hay unas playas. Es un sitio como muy paradisíaco para disfrutar. Pues lo tuvimos que sacar del documental porque nos parecía que el otro era tan fascinante que había que dedicarle tiempo y la verdad, con todo el dolor en mi corazón, sacamos Palawan, todo el tema de playa, prácticamente no sacamos nada y nos centramos en esa otra parte que a mí, efectivamente, como a ti, me parece más seductor, ¿no? más interesante. Qué pasada. Bueno, vamos a ir terminando ya. Daniel, que te estoy aquí exprimiendo como un cítrico, sacándote todo. Y vamos, que es un placer, desde luego, que tenerte por aquí. ¿Qué tenemos que hacer para poder ver tus documentales? Porque si esto es simplemente como lo cuentas, aventureros, imaginaros verlo en imagen, ¿no? ¿Dónde podemos verte? Pues mira, a ver, bueno, hay varios documentales, ¿no? Un mundo aparte, pues por desgracia le perdimos la pista por un problema de los distribuidores, bueno, desapareció, cosas que pasan en este mercado, pero bueno, está subido, alguien lo ha subido por ahí en YouTube, que a mí por desgracia nunca me gusta recomendar YouTube en nuestros documentales porque creo que hace un flaco favor, pero bueno, si alguien tiene interés en verlo, pues puede ver en YouTube, que está cortado a baja calidad. El Pacífico lo tenemos en Amazon Prime, ¿vale? Ahí quien quiera entrar busca Pacífico y podrá ver los 10 capítulos. Y Atlántico en este momento no se puede ver porque pues será emitido por Televisión Española. Se han emitido los 9 primeros capítulos y ahora yo espero de verdad que sea muy prontito, a la vuelta del verano, se van a emitir los otros 4. Y cuando se emite la serie, durante una semana se pueden ver a la carta también, pero después, pues en principio no hay ninguna plataforma todavía que tenga los derechos de Atlántico. Tú piensas que es que si todavía no hemos acabado la serie, ¿no? Estamos como corriendo y ahora viene el proceso un poco, pues intentar apuntar, distribuir y que la serie tenga esa proyección. Bueno, ¿nos recomiendas una película? Pues mira, te puedo recomendar muchas películas, pero nada que ver con viaje. A ver, yo soy de Indiana Jones, ¿vale? Vamos a decir, para mí, mi película es Indiana Jones. Pero si me dices una película que a mí me marque, desde el punto de vista de la fotografía, te diría que, o de la realización más que de la fotografía, La lista de Schindler, que la he visto recientemente y siempre me maravilla ver esa película. Y luego, pues por el amor que le tengo yo a Escocia, esas tierras que he ido alguna vez, Braveheart es otra película que me fascina, ¿no? Pero bueno, te diría muchas, de muchos géneros, y por muy diversas razones, ¿no? O sea, porque sea un guión delicioso como los de Juan José Campanella, a una gran fotografía como la de Braveheart, que me parece espectacular, o La lista de Schindler, o porque sinceramente entras en un tobogán como las de Indiana Jones, ¿no? Pues te podría decir muchos. Pero hace tiempo que no veo una gran película, hace mucho tiempo, he de decirlo, que me haya marcado últimamente pocas. Si me recomiendas alguna, rápidamente te la Hombre, parece ser que Harrison Ford se está animando con Indiana Jones 4, la 4, porque todos sabemos que Indiana Jones es una trilogía. Sí, bueno, no, la quinta, ¿eh? Sí, sí. Porque hizo ya un remake, vamos, una secuela, creo que fue la 4, si no me equivoco. El reino de la Calavera de Cristal, ¿no? Sí, esa, exacto. Es que no la cuento, esa no la cuento como película de Indiana Jones. Vale, está bien, ya, ahí podemos abrir otro debate de otra hora, también te digo. ¿Un libro que nos recomiendes por ahí de aventuras o de viajes? Pues mira, a mí ahora me estoy leyendo Ébano de Kapuscinski, que me está fascinando y lo tengo por eso muy reciente. Bueno, yo animaría a alguno. Mira, voy a recomendar un libro que no suelo hacer estas cosas porque parece el colegueo, pero de un amigo mío que a mí me ha marcado mucho últimamente en mi viaje a África, que se llama El Macondo Africano, de Javier Brandoli, que Brandoli además nos ha acompañado en un pequeño tramo de Atlántico y ha sido pues, un corresponsal de
del mundo en África durante mucho tiempo y conoce mucho África. Y a mí me llamó mucho la atención también porque lo tengo reciente, ¿no? Pero bueno, te podría decir libros, decenas de libros de viajes, de aventuras o no de aventuras, ¿no? Porque muchas veces en casa del herrero, ¿sabes lo de cuchillo de palo, ¿no? Sí, yo sí, muchas sí, veces me abstraigo del tema viaje. Yo sí que me gustan los documentales, pero puedo ver documental de cualquier cosa, y películas que me desconecten también un poco del tema viaje, ¿no? A veces hay que desconectar a veces incluso de la magia de los viajes. Bueno, hablando de películas, yo recuerdo que la he visto un par de veces, ¿no? La de La ciudad perdida de Z, ¿no? La historia de Percy Harrison Fawcett buscando, pues... No ¿la has la he visto? visto. No. Pues es la historia de Fawcett, ¿no? El personaje en el que está inspirado Indiana Jones y su búsqueda en la selva del... ¿Cómo es el...? Ay, ya lo diré. De la selva del río Madre de Dios, ¿no? Por toda esta zona, pues buscando una ciudad perdida. Es a grandes rasgos, la verdad es que la historia real es fascinante, ¿no? Pues estás del típico aventurero, ¿no? Percy Fawcett se encuentra en la biblioteca de Río de Janeiro, ¿no? En la sección de libros raros, ¿no? Y allí encuentra un libro donde pues aparece un documento, ¿no? El que creo que le llaman... ¿Cómo le llaman el documento? No me acuerdo, pero bueno, habla de una ciudad que se llama Z, donde pues determinados indígenas se encontraban allí, ¿no? Pues que tenían mucho oro y tal, ¿no? Una especie de historia paralela a las del Dorado. Y él se embarca, ¿no? en la búsqueda de esta ciudad perdida de Z. Y bueno, pues se llevó a su hijo y a un coleguilla de su hijo, ¿no? Y empezaron a una expedición que era financiada, no te lo pierdas, tenía patrocinador, creo que era el London Post, me quiere sonar, que él lo que hacía era enviaba cartas todas las semanas de cómo iba la expedición, en el periódico se publicaban y así tenían pues su patrocinador, ¿no? Hasta que llegó un día en que dejaron de llegar cartas. Entonces esta película, que se titula La ciudad perdida de Z, es la historia de lo que le pasó a Percy Fawcett allí. Qué buena. Muy buena. Qué buena. Muy buena. Mira, te agradezco la recomendación. Me recuerda un poco en esta línea de gente que sale apasionada y que busca esos patrocinadores con los que tanto nos identificamos, sí. ¿No? Con la de Kon-Tiki, ¿no? ¿Has visto esa película? ¿Cuál, perdón? Kon-Tiki. Ah, hombre, por supuesto. Sí. Es la que para cruzar el Pacífico y llegar para hacer la ruta un poco de los maorís, ¿no? Me parece que... Sí. Es que, Thor Heyerdahl es de mis aventureros de cabecera. Ah, me encanta. Y además me encanta el personaje y esa película está muy bien retratado, cómo va y cómo tal. Y dices, digo, sí, lo entiendo. Yo me embarcaba también, ¿no? Como la carta esa de Shackleton, ¿no? Exacto. Que el anuncio es en el Times de se buscan hombres duros, poco salario, inviernos largos, mal pagado, tal, pero recompensa, honor y gloria, ¿no? Y la aventura más fascinante para mí de todos los tiempos, posiblemente, ¿no? ¿no? A mí, una vez dijo alguien, después de Shackleton todos somos turistas, ¿no? Y la verdad es que me identifico mucho con eso, porque ahora vamos, hacemos tal, tienes tus momentillos, que aquí hemos hablado de ellos, pero en el fondo todo es más accesible y la épica hay que relativizarla también, ¿no? Es importante bajarse de los pedestales, de los viajes, de no sé qué, y entender que hace 100 años y 200 años esto sí que era algo épico y ahora, pues bueno, afortunadamente todo está más fácil. Exactamente, ¿no? Qué buena historia, la de Shackleton y que, fíjate, una historia de fracaso al final, que ni siquiera llegaron a tocar la Antártida cuando la iban a atravesar, ¿no? Es una de las historias de rescate y de éxito más importantes de la historia. Es el mejor fracaso del mundo, ¿no? Yo creo que es una historia maravillosa, además retratada excelentemente bien. Y bueno, si hablábamos al principio de la incertidumbre, ¿no? De que a veces no tienes en cuenta, esto fue todo algo con lo que no tenían en cuenta, ¿no? Lo cual lo convierte en una historia además muy humana y en ese sentido, joder, como muy visceral, ¿no? Que es una palabra que hemos usado hoy mucho, pero eso sí que es visceral, ¿no? De tirar para adelante, de venga, ¿no? Coraje, todo, muchos valores ahí. Sí.
Y al final volvemos al principio de esta entrevista, ¿no? Cuando hablamos de que al final lo importante es la persistencia, ¿no? Que si tienes un sueño, a por él, cueste lo que cueste, ¿no? Y estas historias te lo demuestran. Y aunque te den muchos nos, ¿no? Ahora que comentamos lo de Thor Heyerdahl, ¿no? La historia del Kon-Tiki a mí me fascina por cómo comienza todo. Porque él se encuentra con su novia, ¿no? Pues en la Polinesia. Y entonces él está hablando pues, con unos ancianos del lugar, ¿no? Y ellos le dicen que su dios principal se llama Tiki y que viene del este. Claro, cuando en principio pues, la genética de los polinesios vendría de su oeste, ¿no? De Asia, no de América. Entonces esto a Thor Heyerdahl pues, le empieza a hacer este run run porque él sabe que pues uno de los dioses de los incas es Kon-Tiki Viracocha y cuentan como Kon-Tiki Viracocha pues, un día decidió marcharse hacia su oeste, ¿no? Entonces, claro, él dice, ¿y este Kon-Tiki Viracocha no será este Tiki de lo que hablan los polinesios? Y fue a las academias, ¿no? y a la ultraortodoxia a contarles, ¿y si esto fuera así? ¿Pudieron haber hecho este viaje los incas desde América y llegar hasta la Polinesia? Y bueno, todo el mundo decía que no, que eso era imposible y que los incas no eran navegantes ni de lejos, ¿no? Y le dijeron, bueno, pues si tan seguro estás, pruébalo e inténtalo tú mismo. Y lo hizo, ¿no? Entonces me parece una victoria brutal para los entusiastas, ¿no? Es emocionante. O sea, mira, esa gente tiene que inspirar, ¿no? Yo una vez me invitaron a una charla TED, a dar una charla, yo contaba que pues un poco la filosofía de ese folio en blanco, ¿no? Así que al final tú tienes un folio en blanco en las manos, escribe lo que quieras. Si tú tienes el regalo del tiempo, escribe lo que quieras en ese papel y vea por ello, ¿no? Que es una premisa muy sencilla, pero en el vea por ello están todos los desvelos del mundo. Pero bueno, a veces hay que atreverse a soñar, ¿no? Aunque suene un poco cursi y demás, pero lo creo de corazón, ¿no? Hay que atreverse a decir, voy a marcar un rumbo que a lo mejor está muy poco transitado, ¿no? Pues ve. Pero claro, intenta ir hasta el final, ¿no? Y cuando llegas al final, miras para atrás, aunque no llegues a donde tú pensabas, ¿no? Porque muchas veces partimos las cosas entre éxito y fracaso y no se trata de eso, es llegar a un punto donde mires atrás y dices, ¡wow! Me ha merecido la pena, ¿no? Aunque no haya llegado donde querías o aunque haya llegado a otro sitio, pero que en ese camino, bueno, pues te hayas enriquecido. Y yo creo que viajar siempre aporta a eso, ¿no? Miras atrás y bueno, sientes que las horas invertidas en tu vida en esos viajes nunca te arrepientes de eso, ¿no? Por lo tanto, algo tendrá que merece la pena tanto y por la que muchos pues nos desvelamos tanto y sufrimos tanto, por otra parte. Desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, la verdad, Daniel. Yo creo que toda la gente que nos está viendo ahora mismo y los seguidores de Desafío Viajero están esperando que te haga la pregunta que hago a todos los invitados al final y que en tu caso me hace especial curiosidad. Me genera... A ver si sacias mi curiosidad. Daniel, vamos a suponer que puedes hacer pues, una cena, irte a cenar con 3 personajes históricos. ¿A quién metes en esa cena? Contigo. ¿A 3 personajes históricos? Uh-huh. Muy buena pregunta. Pues mira, te diría un viajero y yo te pondría a Juan Sebastián Elcano, ¿vale? A Jesucristo y luego pondría a Adolf Hitler para que nos explicara qué movida se le pasa. Tú imagínate qué cena. Claro, Elcano iba a flipar también ahí. No, pero para entender las cosas, ¿no? Siempre pensamos con gente que te aporta, pondrías a Gandhi y todo lo que sea, pero yo quiero una cena que se llama, que haya un poquito y le preguntaría muchas cosas. Es que es verdad, es que muchas veces a los antagonistas les preguntaría más cosas, porque, ojo, también cambió el mundo, ¿no? De una manera perversa. Me gustaría saberlo. Y a Elcano le preguntaría mucho, que lo que pasa es que tendríamos que hacer cena, desayuno y posiblemente sería desayuno, comida y cena, y a la cena ya no vendría Hitler, tío, ya le diríamos, ya, hasta aquí tú. pero no sería surrealista. Y a Jesucristo, porque me parece que es el personaje histórico, bueno, pues que más ha aportado. Yo cuando estuve en Jerusalén,
que me pareció también otra de las ciudades que hay que conocer una vez en la vida, entiendes todo lo que esa figura ha creado, ¿no? Ya independientemente de credos, me parece una persona pues capaz de haber cambiado el mundo, y esas personas pues seguro tendrían una conversación interesante, ¿no? En fin. Pues estupendo, Daniel, que de verdad que estoy muy agradecido. Ha sido la entrevista más larga que se ha hecho en la historia de Desafío Viajero, pero que es que te estaría escuchando horas y horas y horas y no me cansaría, ¿no? Entonces que es un placer enorme el haber tenido aquí tu presencia. Y bueno, pues si quieres dar pues unas últimas palabras a los aventureros y aventureras que nos escuchan por ahí, pues este es tu momento. Pues nada, ninguna palabra más, tampoco quiero aburrir a nadie, simplemente pues te agradezco la invitación. Creo que haces un gran trabajo y que además, mira, estos canales, bueno, pues son también el alimento a lo mejor para otros, ¿no? Para intentar ilustrar, mostrar, animar a que la gente se mueva, y más en estos meses tan duros, tan confinados, ¿no? Tan feos que hemos pasado. Pues uno siempre tiene refugio de canales como este, así que también admiro y aplaudo tu iniciativa, y te agradezco que me hayas invitado. Para mí ha sido un placer compartir este tiempo. Gracias, Daniel. Lujo asiático tener aquí a Daniel Landa en Desafío Viajero. Pues bueno, es que tenemos que decirlo así, ¿no? Pues el Willy Fogg jamás, nunca mejor dicho, del siglo XXI. Sí. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues aventureros, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya llamado la atención, que vamos, os ha resultado interesante, sí o sí. Yo escuché a Daniel Landa hace un tiempo que él decía que, bueno, el ir a lugares interesantes no te hace más interesante, sino que el interés está allí. A ti solo te ponen allí, ¿no? Pero bueno, o sea, me vas a permitir, Daniel, que yo te corrija, porque desde luego que tenerte aquí, pues bueno, pues una persona de un interés brutal, ¿no? Así que estupendo. Pues como os digo siempre, si el vídeo os ha resultado interesante, ya lo sabéis, suscribiros a Desafío Viajero y activad la campanita de las notificaciones que está aquí, dadle me gusta, y os espero en www.desafioviajero.com. Hasta la semana que viene, aventureros. Gracias por estar ahí.